En el día de hoy hablaremos sobre insuficiencia respiratoria, hipoxia e hipoxemia. Vamos a empezar con que esta se va a definir como la incapacidad del aparato respiratorio para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo, es decir, que esta función del intercambio y de abastecimiento hacia el resto de tejidos no va a ser efectiva. Por lo cual vamos a recordar las presiones normales, que van a estar dadas por dos gases, la presión arterial de oxígeno y la presión de dióxido de carbono, también arterial, que es la que más vamos a tener en cuenta. Entonces tenemos que la presión arterial de oxígeno en adultos es normal cuando se habla de los valores de 90 a 95 milímetros de mercurio, aceptable, que es mayor a 80 milímetros de mercurio, y se habla de hipoxemia, que es menor a 80 milímetros de mercurio. Decimos que en los ancianos se va a tomar un valor más bajo debido a la disminución de la fisiología de estos, entonces se considera aceptable mayor a 70 milímetros de mercurio. Hablamos con respecto a la presión arterial de dióxido de carbono, que es normal, de 40 más o menos, es decir, que abarca hasta 44 o 36 más o menos presiones en milímetros de mercurio, y se habla de hipercapnia cuando esta es mayor a 45 milímetros de mercurio. Entonces tenemos el fenómeno no compensatorio, que nos habla de dos conceptos que están relacionados. El primero, hipoxemia, que es cuando la presión de oxígeno está disminuida a nivel circulatorio por diferentes causas. Falta de adaptación de oxígeno a la hemoglobina, falta de sintetización de hierro, disminución del transporte de oxígeno, y después tenemos hipoxia, que esta nos va a hablar principalmente a la disminución de presión de oxígeno o cantidad de oxígeno, hablado en moléculas, que llega a nivel tisular, es decir, a los tejidos. Entonces vemos que estas dos están relacionadas directamente con lo que es el transporte de oxígeno, y el transporte de oxígeno va a estar dado por el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, recordemos que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de sangre que emite el corazón que éste puede bombardear, y la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que éste hace en un minuto. Entonces recordemos que más o menos el corazón bombea 5 litros de sangre en un minuto, y que las pulsaciones normales o los latidos normales del corazón deben ir de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces hablamos de taquicardia como fenómeno compensatorio, ya que el cuerpo interpreta que si aumenta la cantidad de latidos por minuto, podría abastecer de una forma más rápida la disminución de oxígeno que hay en los diferentes tejidos. Entonces tenemos que hay de dos tipos, la hipoxia hipoxémica y la no hipoxémica. La que más nos interesa es la de tipo hipoxémica, porque es la que principalmente se da en el caso de insuficiencia respiratoria. La primera, que es la fracción de inspiración de oxígeno, que va a estar disminuida, y esto lo que nos quiere decir es, digamos que cuando hay una pérdida abrupta del oxígeno en el ambiente, por ejemplo, en los incendios, en los cambios de temperatura, de atmósfera, cuando hay mayor presión de agua, vapor de agua, por ejemplo, los saunas, los turcos, y en fin. Después tenemos la relación ventilación-perfusión, que esta lo que nos dice es la razón que existe entre el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, como ya lo hemos mencionado, y pues por fisiología se sabe que estos dos están unidos y muy acoplados. Entonces, en cualquier desequilibrio que haya de ambos, se va a ver afectado pues la relación de oxígeno al aporte del resto de tejidos. El tercero
perdón, es el aumento de la presión atmosférica, es decir, que a mayor atmósferas sobre nuestro cuerpo va a ser más dificultoso el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, tenemos ejemplos como las personas que viven en alturas, ciudades como Bogotá, Manizales, La Paz, en fin. Entonces ahí vemos que hay un mecanismo compensatorio que es elevar la cantidad de eritrocitos que hay en sangre. Después tenemos hipoventilación alveolar, que esta lo que nos dice es que el alveolo no va a tener la capacidad de difundir el oxígeno y el dióxido de carbono de una manera correcta o eficaz. Después tenemos el shunt alveolar, que este no es más que la presencia de fluidos o líquidos dentro del alveolo generando un colapso y así disminuyendo o dejando nula la respiración. Y tenemos la última, que es la membrana alveolo-capilar, que es la más rara, la más extraña y muy poco frecuente, pero la de mayor mortalidad, que lo que quiere decir es que hay alteraciones en la membrana que impiden el intercambio gaseoso. Por ejemplo, la falta de la alfa-1 antitripsina, o de que el agente tensioactivo sobre el alveolo, impidiendo así el paso de los gases a través de este y creando una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, lo vemos muy frecuente en niños, como lo es la enfermedad de las membranas dianinas, que este es la causa del agente tensioactivo por la falta de una proteína. Entonces entramos a la gasometría en trastornos. Vemos que para hablar de hipoxemia se habla de una presión de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio tomada en sangre arterial. Después hablamos de hipercapnia, que es una presión de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y lo que esto nos da es la clasificación de la insuficiencia respiratoria, sea parcial o global. En la parcial vemos que solo se toma en cuenta la presión de oxígeno, que va a estar menor a 60 milímetros de mercurio, y se supone que la presión de dióxido de carbono va a estar normal. Después tenemos la insuficiencia respiratoria global, la cual vemos que esta nos relaciona a las dos, la presión de oxígeno arterial menor de 60 y la presión de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio. Entonces tenemos una clasificación según la aparición y los síntomas que éste nos presenten. La primera, insuficiencia respiratoria aguda, que esta es de una forma súbita, con unos síntomas y signos severos, los cuales se alcanzan en horas, minutos o menor a 7 días. La insuficiencia respiratoria crónica es mayor a una semana y nos habla de unos pacientes que se adaptan al medio en el que se encuentran, es decir, pueden convivir con los síntomas, o estos pacientes que son, entre comillas, hipercápnicos, como los que presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que estos pacientes, pues digamos, toleran un medio hipercápnico, se adaptan a este medio. Y tenemos la insuficiencia crónica reagudizada, que esta nos habla sobre los pacientes que son crónicos y tienen exacerbación de los síntomas. También un gran ejemplo, los pacientes con EPOC o asma, que se enfrentan a un agente que exacerba sus condiciones respiratorias. Entonces, para recordar, tenemos que aclarar que la que la insuficiencia respiratoria
no es más sino un síndrome, es decir, que está acompañado de signos y síntomas, y que estos signos y síntomas lo que van a ver reflejado es que son causa de otra enfermedad. Es decir, por ejemplo, la falla cardíaca me va a generar estos síntomas respiratorios, pero si yo mejoro la causa, estos síntomas o signos deben desaparecer. Entre los principales está la disnea, que es como el síntoma primordial de la insuficiencia respiratoria, la taquipnea, el aumento de las respiraciones a mayor de 24 por minuto, cianosis, ortopnea y el uso de músculos accesorios de la respiración. Después tenemos unos síntomas no respiratorios como la taquicardia, la agitación, la ansiedad, la cefalea por la disminución de oxígeno y que la mayoría son compensatorios. Y después tenemos un bloqueo neurológico. Todos sabemos que el aporte de oxígeno al cerebro es sumamente rápido, es en cuestión de segundos el metabolismo de oxígeno al cerebro. Entonces, cuando este falta o es disminuido, si no se abastece en el mayor tiempo posible, este pues va a presentar algunas alteraciones neurológicas. Y lo que también nos dicen estos signos y síntomas es que podemos estar frente a una hipercapnia o a una hipoxemia. Entonces tenemos que los signos de gravedad, como ya les había dicho, se puede clasificar en respiratorios y no respiratorios. Entre los respiratorios tenemos la taquipnea de mayor a 40 respiraciones por minuto, ortopnea, cianosis y el uso de músculos accesorios o tirajes, como se suele llamar. Entre los no respiratorios está obnubilación, taquicardia mayor de 130 latidos por minuto, inestabilidad hemodinámica, y tenemos que ver que las pruebas de gases arteriales arrojen valores que estén dentro de los rangos ya mencionados. Entonces, para el diagnóstico, la prueba reina o gol estándar, como se dice, es la gasometría, es la única que nos va a valorar y nos va a indicar la presencia de hipoxia, hipoxemia o de hipercapnia según los valores que presente el paciente, y tendremos unas complementarias que nos van a guiar hacia el origen de esta insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, está el rayos X de tórax, cuando queremos ver si esto es debido a una masa, a una obstrucción, a una tuberculosis, a un neumotórax, atención, a un hemotórax, a un neumotórax, en fin, o si es por algún trauma penetrante o cerrado. Tenemos después la espirometría, que es la prueba pues para ver si este paciente es asmático, si este paciente sufre EPOC o si tiene alguna alteración en los valores de expiración en los valores de expiración. Después tenemos el TAC, pues que al igual digamos que no lo anoté, la resonancia magnética también lo que nos van a evidenciar son procesos obstructivos de masas que queramos examinar del paciente, y el ecocardiograma como principal medio diagnóstico para establecer la funcionabilidad del corazón. Lo que quiere decir esto es que, como ya les había mencionado, el corazón pues está relacionado directamente a la perfusión y al aporte adecuado de la circulación que contiene pues los glóbulos rojos ricos en hemoglobina y oxígeno. Y entonces si tenemos alguna alteración ecocardiográfica, podemos establecer, digamos, si estamos ante una falla cardíaca, ante una estenosis valvular, sea mitral, sea pulmonar, o si estamos frente a algún otro evento, algún evento isquémico o un infarto agudo de miocardio, en fin, según lo que nosotros según la patología que nosotros queramos indagar para ver cuál es la causa, esto se le van a hacer los
las pruebas complementarias. Entonces, para el tratamiento tenemos que va a tener dos objetivos principales: el aumento de la permeabilidad, lo que nos va a llevar a un aumento de aporte de oxígeno a los tejidos que estén disminuidos o que estén afectados pues por la insuficiencia respiratoria. Y después tenemos que hay medidas específicas, como les hablaba, la insuficiencia respiratoria es un síndrome y entre comillas en algunos textos se dice que es como una sintomatología que me habla de la exacerbación de otra enfermedad, es decir, que es como una revelación de una patología. Entonces, según esto, nosotros vamos a tomar medidas específicas para tratar la causa de la insuficiencia respiratoria. Entonces, hay muchos, digamos, fármacos que nos ayudan dependiendo pues de lo que tenga el paciente, pero entonces principalmente van a haber algunas medidas generales, que es la oxigenoterapia, la intubación o el aporte directo de oxígeno al paciente. Por ejemplo, podemos ver una traqueotomía, una tirocriotomía y entre otras formas. Por ejemplo, si estamos ante un neumotórax, hacerle pues la toracostomía correspondiente y así sucesivamente hasta encontrar la causa de la insuficiencia respiratoria. Gracias por su atención.